El pastor que convertía funerales en coartadas. La doble vida de Arthur A.B. Schirmer. En la comunidad, Arthur A.B. Schirmer era un hombre de fe, un pastor metodista amable que acompañaba a las familias en sus momentos más oscuros. Pero fuera del púlpito, su vida se tejía con mentiras, engaños y una frialdad que convertiría 2 matrimonios en escenas de muerte cuidadosamente maquilladas. Durante años, nadie sospechó que el consuelo que ofrecía en los funerales estaba conectado con tragedias que él mismo había provocado. Advertencia: este documental contiene descripciones de violencia doméstica, manipulación psicológica y muerte. El contenido puede resultar perturbador para algunas personas. Se recomienda discreción. Arthur A.B. Schirmer parecía el ejemplo perfecto de líder religioso en pequeños pueblos de Pensilvania. Su voz pausada, su sonrisa constante y su discurso centrado en la compasión lo convirtieron rápidamente en una figura respetada dentro de la iglesia metodista. Era el tipo de pastor que se sentaba junto a los enfermos, que escuchaba confesiones ajenas con paciencia y que hablaba de la importancia de la familia como pilar espiritual. Para quienes lo conocían solo desde los bancos de la iglesia, Schirmer era un hombre de valores sólidos, un esposo devoto y un guía confiable. Pero esa imagen pública contrastaba brutalmente con su vida privada. Desde joven, Schirmer desarrolló una relación compleja con la verdad. No se trataba solo de pequeñas mentiras piadosas, sino de una tendencia constante a manipular situaciones, a inventar historias que lo colocaran en el centro de la compasión ajena. Tenía un talento especial para presentarse como víctima de circunstancias injustas, problemas económicos, conflictos familiares, enfermedades repentinas. Siempre había una razón externa para explicar cualquier tropiezo en su vida, y casi nunca asumía responsabilidad directa. En 1995, Arthur se casó con Jewel Schirmer. Jewel era una mujer trabajadora, comprometida con su familia y con la iglesia. Amigos cercanos la describían como una persona cariñosa, confiable y profundamente enamorada de su esposo. Al principio, el matrimonio parecía estable. Ambos compartían la fe, participaban en actividades comunitarias y daban la imagen de una pareja sólida. Sin embargo, detrás de esa fachada, Arthur llevaba una doble vida. Mantenía relaciones extramaritales con secretarias, feligresas y mujeres que conocía a través de su trabajo pastoral. Utilizaba su posición de autoridad espiritual para ganarse la confianza de personas vulnerables, muchas de ellas atravesando crisis personales o emocionales. Con una facilidad inquietante, Schirmer podía transformarse en confidente, consejero y finalmente amante. A medida que su vida sentimental se volvía más caótica, también lo hacían sus finanzas. Gastaba dinero que no tenía, acumulaba deudas y construía elaboradas excusas para justificar gastos inexplicables. Jewel comenzó a notar inconsistencias, ausencias prolongadas, llamadas extrañas, cambios de humor, pero cada vez que lo confrontaba, Arthur encontraba una forma convincente de tranquilizarla. Sabía exactamente qué decir para sembrar duda en lugar de certeza, culpa en lugar de sospecha. En 1999, la vida de Jewel llegó a un final abrupto. Arthur reportó que su esposa había muerto en un aparente accidente automovilístico. Según su versión, Jewel había perdido el control del vehículo y el impacto había sido fatal. El suceso fue tratado como una tragedia inesperada, una más de esas desgracias inexplicables que golpean a familias comunes. Como pastor, Arthur no solo fue el viudo desconsolado, sino también el hombre que organizó y ofició los rituales de duelo, rodeado de la solidaridad de su comunidad. Nadie dudó de él. La policía catalogó la muerte como accidental, y durante años el caso permaneció cerrado. Arthur continuó su vida, ahora marcado por la imagen del esposo que había perdido al amor de su vida. Usó ese dolor como parte de su narrativa personal, un recurso que reforzaba su imagen de hombre sufrido, probado por Dios, digno de comprensión y apoyo. No pasó mucho tiempo antes de que Schirmer encontrara una nueva pareja. En 2002 se casó con Betty Schirmer. Ella era viuda, amable, generosa, profundamente creyente y también muy involucrada en la iglesia. Al igual que Jewel, Betty confiaba plenamente en Arthur, lo admiraba como líder espiritual y creía haber encontrado a un hombre honesto, comprometido y herido por un pasado trágico. Para Betty, Arthur era un sobreviviente que merecía una segunda oportunidad en el amor. Pero los patrones no tardaron en repetirse. Arthur continuó con sus aventuras extramaritales. De nuevo, secretarias, mujeres de la congregación, personas que acudían a él buscando orientación espiritual. Y de nuevo, los problemas financieros se acumularon. Gastos ocultos, préstamos impagos, excusas cada vez más elaboradas. Betty, al igual que Jewel antes que ella, empezó a notar grietas en el matrimonio.
Discutían por dinero, por ausencias, por contradicciones que Arthur justificaba con relatos emocionales diseñados para generar lástima y confusión. Lo que hacía a Schirmer particularmente peligroso no era solo su capacidad para mentir, sino su habilidad para manipular emocionalmente a quienes lo rodeaban. Convertía cada confrontación en una escena donde él aparecía como la víctima incomprendida. Si alguien dudaba de él, lo interpretaba como falta de fe. Si alguien pedía explicaciones, las envolvía en discursos espirituales sobre el perdón, la confianza y la misericordia. Con el tiempo, su doble vida se volvió insostenible. En enero de 2008, Betty murió en circunstancias que, al igual que en el caso de Joel, parecían un accidente. Arthur informó que su esposa había sufrido una caída que derivó en lesiones fatales. De nuevo, la tragedia golpeó a la comunidad. De nuevo, el pastor se presentó como el viudo devastado, rodeado de condolencias, palabras de consuelo y oraciones colectivas. Y otra vez, nadie sospechó. Arthur ofició el funeral de Betty, como si su dolor fuera auténtico, como si su vida no estuviera construida sobre engaños y traiciones. La iglesia se volcó a apoyarlo. La imagen pública seguía intacta. Un hombre bueno, probado por la adversidad, fiel servidor de Dios. Pero esta vez, algo comenzó a cambiar. Algunas personas cercanas notaron inconsistencias en sus relatos. Otras empezaron a recordar viejos rumores sobre aventuras amorosas y comportamientos poco éticos. Surgieron comentarios sobre su estilo de vida, sus gastos inexplicables, su manera de presentarse siempre como el centro de las tragedias que lo rodeaban. Lentamente, casi imperceptiblemente, la imagen del pastor intachable empezó a agrietarse. Lo que parecía una sucesión de desgracias personales comenzaba a adquirir otro significado. Detrás de los funerales que organizaba, detrás de los sermones sobre fe y redención, detrás de las oraciones pronunciadas con voz firme, se escondía una pregunta inquietante. ¿Era posible que tanta tragedia alrededor de un solo hombre no fuera casualidad? Esa pregunta, todavía tímida y sin forma, marcaría el inicio de una investigación que transformaría por completo la percepción pública de Arthur A. B. Schirmer, porque en algún punto la figura del pastor doliente dejaría paso a algo mucho más oscuro. La sospecha comenzó como un murmullo incómodo dentro de círculos reducidos, pero no tardó en transformarse en una inquietud más amplia. 2 esposas muertas, 2 supuestos accidentes, 2 tragedias rodeadas de un mismo protagonista que siempre parecía emerger como el viudo ejemplar. Para algunos, aquello seguía siendo una cruel coincidencia. Para otros, empezaba a sentirse como un patrón. El punto de quiebre llegó cuando familiares de Joel, la primera esposa de Arthur A. B. Schirmer, empezaron a revisar detalles que durante años habían quedado enterrados bajo el peso del duelo. Recordaron conflictos matrimoniales, tensiones financieras y rumores persistentes sobre infidelidades. A medida que estas piezas comenzaron a encajar, surgió una inquietud que ya no podía ignorarse. Tal vez Joel no había muerto por accidente. La presión de la familia logró que las autoridades reabrieran el caso. Cuando los investigadores regresaron al expediente de 1999, encontraron inconsistencias. La escena del supuesto accidente automovilístico no coincidía del todo con las lesiones descritas en el cuerpo de Joel. Algunos reportes médicos señalaban heridas que no encajaban con la versión oficial. Aunque en su momento nadie había cuestionado el relato de Arthur, ahora, bajo una nueva mirada, los detalles parecían menos claros y mucho más inquietantes. Paralelamente, comenzaron a examinar la muerte de Betty en 2008. De nuevo, la historia era simple, una caída doméstica, un accidente trágico, una fatalidad. Pero al revisar informes forenses, entrevistas a testigos y antecedentes familiares, surgieron contradicciones similares. Personas cercanas a Betty recordaban discusiones con Arthur poco antes de su muerte, preocupaciones sobre dinero y cambios abruptos en su comportamiento. Algunos incluso mencionaron que ella temía por su seguridad, aunque nunca llegó a denunciar nada formalmente. Con ambos casos bajo la lupa, los investigadores empezaron a ver algo más que tragedias aisladas, una narrativa repetida, casi mecánica, donde los conflictos conyugales, las infidelidades y los problemas financieros parecían preceder a muertes inexplicables. Mientras tanto, la vida privada de Schirmer comenzó a desmoronarse. Varias mujeres salieron a contar sus historias. Secretarias, feligresas y conocidas de la iglesia describieron relaciones clandestinas marcadas por manipulación emocional, promesas incumplidas y mentiras constantes. Muchas coincidían en algo perturbador. Arthur sabía exactamente cómo explotar la vulnerabilidad de quienes acudían a él en busca de consuelo espiritual. Convertía el dolor ajeno en una oportunidad para reforzar su poder, su control y finalmente su doble vida. Estos testimonios no solo pintaban el retrato de un hombre infiel, sino de alguien profundamente manipulador, acostumbrado a moldear la realidad a su conveniencia.
La figura del pastor íntegro empezaba a evaporarse, sustituida por la de un hombre que vivía en una red de engaños cada vez más compleja. En 2011, la investigación dio un giro decisivo. El cuerpo de Jewel fue exhumado para una nueva autopsia. Los resultados fueron contundentes. La causa de muerte no había sido un accidente automovilístico, sino homicidio. Los forenses determinaron que Jewel había sido estrangulada. Esa revelación transformó por completo la historia. La primera esposa de Arthur no había muerto por azar. Había sido asesinada. Con esa prueba en mano, las autoridades arrestaron a Arthur Schirmer. El impacto en la comunidad fue inmediato y devastador. La congregación que durante años lo había venerado como guía espiritual, ahora se enfrentaba a una realidad impensable. Su pastor no solo había mentido, sino que estaba acusado de asesinar a su propia esposa. Para muchos feligreses, el golpe fue doble. La pérdida de la confianza en un líder y la dolorosa constatación de haber sido engañados durante años. Durante los interrogatorios, Arthur negó los cargos. Insistió en que Jewel había muerto en un accidente y que él no tenía nada que ver con su fallecimiento. Sin embargo, la evidencia forense, los testimonios de familiares y los antecedentes de su comportamiento empezaban a construir una narrativa sólida en su contra. El juicio por el asesinato de Jewel se convirtió en un proceso largo y emocionalmente intenso. La fiscalía presentó un retrato detallado de un hombre atrapado en su propia red de mentiras, un pastor con múltiples relaciones extramaritales, problemas financieros graves y un matrimonio en crisis. Según la acusación, Jewel había descubierto algunas de sus infidelidades y presionado por cambios, lo que habría desencadenado una confrontación fatal. En lugar de enfrentar las consecuencias, Arthur habría decidido eliminarla y simular un accidente para preservar su imagen y su posición social. La defensa intentó sembrar dudas, argumentando que la evidencia era circunstancial y que no existía una prueba directa que colocara a Arthur en el acto del crimen. Pero el peso combinado de los informes forenses, los patrones de comportamiento y las contradicciones en su relato resultaron difíciles de ignorar. En 2014, Arthur A.B. Schirmer fue declarado culpable del asesinato de Jewel Schirmer y condenado a cadena perpetua. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Con la condena ya establecida por la muerte de su primera esposa, los investigadores retomaron con mayor fuerza el caso de Betty. Esta vez, las sospechas se transformaron en cargos formales. La fiscalía argumentó que, al igual que con Jewel, Arthur había asesinado a su segunda esposa y había intentado encubrir el crimen simulando un accidente doméstico. El proceso judicial por la muerte de Betty fue igualmente perturbador. Los fiscales expusieron un patrón claro: conflictos matrimoniales, tensiones económicas, infidelidades reiteradas y, finalmente, una muerte repentina presentada como accidente. Los peritos forenses indicaron que las lesiones de Betty no coincidían con una simple caída, sino con un ataque violento que había sido deliberadamente disfrazado. Testimonios de familiares y amigos reforzaron la idea de que Betty temía por su seguridad y que su relación con Arthur estaba lejos de ser estable. La defensa volvió a insistir en la falta de pruebas directas, pero para entonces, el historial criminal de Schirmer pesaba como una sombra imposible de ignorar. En 2016, Arthur fue declarado culpable también por el asesinato de Betty Schirmer, recibiendo otra sentencia de cadena perpetua. Así, el hombre que durante años había predicado sobre el amor, la fe y el perdón, terminó condenado a pasar el resto de su vida en prisión por 2 homicidios. La figura del pastor respetado se transformó definitivamente en la del asesino serial doméstico, que utilizó su autoridad moral como escudo para cometer crímenes atroces. El caso de Arthur A.B. Schirmer dejó una herida profunda en la comunidad que alguna vez lo consideró un guía espiritual. Para muchos, no solo se trató de la pérdida de 2 mujeres inocentes, sino también de la traición de alguien que representaba valores de protección, confianza y compasión. La iglesia que lo respaldó durante años tuvo que enfrentar una verdad dolorosa. Incluso los rostros más amables pueden esconder intenciones devastadoras. Más allá de los tribunales y las sentencias, esta historia plantea una pregunta inquietante. ¿Cuántas veces confundimos autoridad moral con integridad real? Schirmer no fue solo un criminal. Fue un manipulador que comprendió cómo usar la fe, el duelo y la empatía ajena como herramientas para ocultar sus actos. Supo construir una narrativa donde siempre aparecía como víctima, incluso cuando era el victimario. Las muertes de Jewel y Betty no fueron accidentes, fueron el resultado de una vida construida sobre mentiras, engaños y una absoluta falta de empatía. Durante años, Arthur logró engañar a quienes confiaban en él, no solo como esposo, sino como pastor, consejero y líder comunitario. Hoy, su historia permanece como un recordatorio brutal de que el mal no siempre se presenta con violencia evidente, gritos o amenazas. A veces se disfraza de bondad, de palabras suaves, de discursos morales.
A veces se sienta en el púlpito, ofrece consuelo en los funerales y sonríe mientras destruye vidas en silencio. Si este documental te pareció impactante y crees que estas historias deben contarse para generar conciencia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y compartir este contenido. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más investigaciones profundas como esta, donde la verdad, por dura que sea, merece salir a la luz.